Buenas noches con todos. El tema que vamos a exponer el día de hoy es el tema de contrato de fianza y contrato de hospedaje. Sobre el contrato de fianza, el artículo 1868 del Código Civil sobre el contrato de fianza señala que por la fianza el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación en garantía de una obligación ajena, si ésta es cumplida por el deudor. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor, sino de otro fiador. Eso quiere decir que la fianza va a respaldar el cumplimiento de una obligación, donde ese fiador se obliga frente al acreedor al cumplimiento de una relación jurídica que ya existía. Asimismo, el deudor principal no es parte de ese contrato. El consenso preventivo o aceptación no son necesarios. El Código Civil menciona en su artículo 1869 que se puede afianzar sin orden y aún sin noticia o contra la voluntad del deudor. Este contrato necesita la existencia de un contrato principal, donde una parte resuelve acreedora de otra. Requiere de la existencia de un acreedor y de un deudor previamente. En ese sentido, el cumplimiento de las obligaciones que son generadas en este contrato va a depender de la solvencia del obligado. Es por esto que se menciona que la fianza no será válida si no lo es la obligación principal. Esto se encuentra mencionado en el artículo 1875 del Código Civil, en donde señala que la fianza no puede existir sin una obligación válida, salvo que haya constituido para asegurar una obligación anulable por defecto de capacidad de personal. Sin esta relación obligatoria garantizada, el contrato de fianza tendría una falta de causa, por lo tanto, el contrato de fianza sería nulo. Asimismo, el fiador puede hacer valer frente al acreedor todas las excepciones oponibles por el deudor principal. La obligación del fiador es accesoria con respecto a la obligación del deudor de la obligación principal. Se puede señalar en el artículo 1885 del Código Civil que el fiador puede oponer contra el acreedor todas las excepciones que corresponden al deudor, aunque éste haya renunciado a ellas, salvo que esas sean inherentes a su persona. Finalmente, podemos señalar que la fianza no puede exceder de aquello que es debido, ni puede ser presentada en condiciones más onerosas. Por lo que, como la fianza es un contrato accesorio como regla, esta no puede exceder aquello que es debido por el deudor, ni puede ser presentada en condiciones más onerosas, pero sí podría ser contratada por una parte de la deuda o en condiciones menos onerosas. En ese sentido, el Código Civil en el artículo 1873 nos señala que solo queda obligado el fiador por aquello a que expresamente se hubiera comprometido, no pudiendo exceder de lo que él debe el deudor. Sin embargo, es válido que el fiador se obligue a un monto más eficaz que el deudor. Cuando señala que el deudor se obligue a un monto más eficaz que el deudor, hace referencia a la seguridad que puede otorgar la obligación del fiador, por lo que el artículo 1874 del Código Civil también nos señala que se puede producir el exceso a que se refiere el artículo 1873. Con respecto a la subsidiariedad de este contrato, la subsidiariedad implica la observación por el acreedor de un orden, por lo que primero debe requerir extrajudicialmente el deudor principal la ejecución de la prestación y solo en caso de que ésta no la satisfaga, solo puede volverse contra el fiador. En este sentido, el fiador solo paga en el supuesto de no hacerlo el deudor principal. Sin embargo, es cierto que la relación de fianza es siempre accesoria, pero esta no es siempre subsidiaria. Si el fiador se ha obligado solidariamente con el deudor principal, la relación de fianza no tiene carácter subsidiario. Finalmente, el hecho de que el acreedor deba tener en cuenta un cierto orden no excluye la solidaridad, tal como señala el artículo 1184 del Código Civil, donde se establece que la solidaridad no queda excluida por las circunstancias de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor o de que el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los acreedores. Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición. Por otro lado, tenemos el beneficio de ejecución. De acuerdo con lo señalado en el artículo 1879 del Código Civil, el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes exclusión de los bienes del deudor.
Es por ello que, de acuerdo a la ley, se otorga a favor del fiador el beneficio de ejecución, salvo que el fiador haya renunciado al beneficio o el fiador se hubiere obligado solidariamente con el deudor principal, o en el caso de que el deudor principal se encuentre en quiebra. En este sentido, el fiador no debe ser obligado a pagar mientras la deuda pueda hacerse efectiva sobre el patrimonio del deudor. El fiador deberá oponer el beneficio de ejecución al acreedor después de que éste lo solicite para el pago y pruebe que existen bienes que son suficientes para poder cubrir el monto de la obligación. Eso se encuentra señalado en el Código Civil en el artículo 1880, donde dice que para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de la ejecución, debe oponerlo al acreedor luego de que éste lo requiera para el pago y acreditar la existencia de bienes del deudor realizables dentro del territorio de la República que sean suficientes para cubrir el importe de la obligación. Asimismo, podemos mencionar que el beneficio de ejecución tiene dos condiciones. El primero es que debe ser opuesto por el fiador y el segundo es que el fiador señale los bienes del deudor principal que sean suficientes para poder cubrir el monto de la obligación. Finalmente, sobre lo señalado, en el artículo 1882 del Código Civil se menciona que no se tomarán en cuenta para la ejecución los bienes embargados, litigiosos, hipotecados, dados en acreces o prendados por deudas diferentes en la parte de que fuera necesario para su cumplimiento. Los bienes del deudor no producen más que un pago parcial de la deuda. El acreedor puede accionar contra el fiador el saldo, incluyendo los intereses y los gastos. En este sentido, no es necesario que los bienes mencionados por el fiador sean suficientes para extinguir la totalidad de la deuda. Puede extinguir una parte de la deuda y el acreedor podrá pedir al fiador el resto del saldo. Partes y sus obligaciones. Como parte del contrato tenemos al fiador o a un tercero y al acreedor de una relación jurídica obligacional previa. El fiador es la persona que acepta responder por la obligación de un deudor, de manera gratuita u onerosa. El fiador se compromete a realizar el pago si el deudor incumple la obligación establecida en el anterior contrato. Según el artículo 1873 del Código Civil, el fiador solo queda obligado por aquello que se hubiera comprometido de forma expresa, no pudiendo excederse de lo que debe el deudor. En el artículo 1876 del Código Civil se señalan los requisitos para ser fiador, siendo estos que debe ser capaz de obligarse, debe contar con bienes suficientes para cubrir la obligación. Por otro lado tenemos el acreedor, quien es la persona que acepta el ofrecimiento o el compromiso que contrae el fiador. También tenemos al deudor, quien es ajeno al contrato de fianza. Elementos del contrato. El contrato de fianza tiene tres elementos. El primero es el objeto, el cual cubre todas las obligaciones que sean lícitas, es decir, obligaciones de dar, hacer y de no hacer, siempre que vaya acorde a las normas. En las obligaciones de dar consiste en la dación de una cosa, transferencia de una propiedad de un bien o un derecho. En las obligaciones de hacer se trata de la realización de ciertos actos o hechos o la presentación de un servicio. Y las obligaciones de no hacer constituye un hecho negativo, una abstención de ciertos actos u hechos. Estas obligaciones comprenden, por ejemplo, las deudas, el arrendamiento, la compraventa, la renta vitalicia, etc. No obstante, existen varios autores que consideran que el objeto de la obligación del fiador consiste siempre en pagar una cantidad de dinero. Por ende, si la obligación del que garantiza el pago de una deuda consiste en entregar una especie o cuerpo cierto, u otras cosas fungibles que no sean dinero, estaremos ante un contrato innominado, más no ante una fianza. Eso es lo que se discute en doctrina. Por otro lado, otro elemento que podemos encontrar en el contrato de fianza son las prestaciones, las cuales se dividen en prestaciones a cargo del fiador y prestaciones a cargo del acreedor. Con respecto a las prestaciones a cargo del fiador, este está obligado a determinada prestación, la cual puede ser dar, hacer o no hacer, en garantía de una obligación ajena. Esta obligación ajena hace referencia a la obligación del deudor, quien se comprometió en un primer lugar frente al acreedor a una determinada obligación, haciendo que exista una relación jurídica ajena al fiador, y esto conforma el artículo 1868 del Código Civil. Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico nos da la posibilidad de que estas obligaciones puedan ser futuras, condicionales o a plazo, según el artículo 1872 del Código Civil. En cambio,
Las prestaciones a cargo del acreedor, el Código Civil peruano no prevé prestación alguna para este sujeto. Por esa razón se dice que la fianza es un contrato con prestación única. Además, es importante recordar que el contrato de fianza es establecido entre el fiador y el acreedor, quedando el deudor relegado de este negocio jurídico bilateral. Y el tercer elemento es el precio. Con dicho elemento nos referimos a que las obligaciones, ya sea de dar, hacer o no hacer, deberán tener un contenido económico, para que en su caso de incumplimiento el juez pueda condenar al deudor el pago de su equivalente en dinero. De ese modo, el acreedor no se quedará sin solvencia económica cuando exija el cumplimiento de las obligaciones frente al deudor. Modalidades del contrato de fianza. Existen diferentes clases que este contrato puede tener. En la primera podemos ver la fianza convencional, legal o judicial. La fianza convencional hace énfasis en que el propio acreedor y el fiador realizan dicho contrato de mutuo acuerdo, en donde el fiador se compromete a cumplir con la obligación principal con todos sus accesorios en caso de que el deudor no la pueda cumplir. La fianza legal se presenta cuando es impuesta por el mismo legislador a través de la ley, en que situaciones específicas va a haber un fiador. La fianza judicial. Esta es decretada por el juez dentro de un procedimiento judicial siempre y cuando las normas se lo permitan. Luego tenemos la fianza personal, hipotecaria o prendaria. En la fianza personal, o también llamada simple, el fiador obliga todos sus bienes al cumplimiento de la obligación principal. En este tipo de fianza goza de realizar dos acciones. La primera es contra el deudor y la segunda es contra el fiador. En la fianza hipotecaria o prendaria, el fiador, además de obligar todos sus bienes al cumplimiento de la obligación principal, este constituye una hipoteca o una prenda en favor del acreedor. Casos en los cuales se constituirá simultáneamente una garantía personal y otra real, por la misma persona. En este caso, el acreedor puede realizar una tercera acción, la cual es ejecutar la hipoteca o la prenda. Fianza limitada e ilimitada. La fianza es limitada cuando en el contrato se determine con precisión a qué está obligado el fiador o cada vez que se limite la fianza a una determinada cantidad de dinero. Esta clase de fianza va conforme a lo establecido en los artículos 1873 y 1974 del Código Civil. La fianza será ilimitada cuando se extienda a todo cuanto ascienda a la obligación principal con sus intereses y costas. Asimismo, la fianza va a ser limitada acorde a las implicancias de la obligación principal. En este caso, este tipo de fianza va conforme al artículo 1878 del Código Civil. Y finalmente tenemos la fianza simple o solidaria. La fianza simple es aquella que confiere al fiador los beneficios de excusión y de división conforme a los artículos 1879, 1886 y 1887 del Código Civil. Y por último, la fianza solidaria. El fiador queda privado del beneficio de excusión y si son varios los fiadores solidarios, es decir, cofiadores, quedan privados del beneficio de división. La fianza solidaria presenta la particularidad de ser una garantía en la cual se combinan las dos cauciones personales más importantes, como son la fianza y la solidaridad pasiva. Formalidad del contrato de fianza. De acuerdo al artículo 1871 del Código Civil peruano, la forma del contrato es ad solenitatem, y este dice que la fianza debe constar por escrito y bajo sanción de nulidad, y solo quedará obligado fiador por aquello a que expresamente se hubiera comprometido, sin que pueda obligarse por mayor su cantidad, ni con más gravamen que el fijado según los artículos 1873 y 1874 del Código Civil. Esta formalidad que se presenta en nuestro ordenamiento se exige por razón de seguridad jurídica, ya que puede traer repercusiones en el patrimonio del fiador, y en caso de que no se siga esta formalidad, el contrato de fianza suscrito por las partes es nulo. Momento de la entrega del bien.
Según el objetivo de la fianza, el fiador cumplirá con la obligación principal a favor del acreedor cuando el deudor no se encuentre en las posibilidades de cumplirla. Es de esta manera que, conforme a lo que dice el artículo 1898 del Código Civil, el fiador que se obliga por un plazo determinado queda libre de responsabilidad si el acreedor no exige notarial o judicialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los 15 días siguientes a la expiración del plazo o abandona la acción iniciada. De esta forma, el fiador deberá cumplir con la prestación cuando el acreedor se lo exija siempre y cuando éste anteriormente le haya exigido al deudor. Efectos jurídicos del contrato de fianza. Existen tres tipos de efectos que manifiesta este contrato. El primero es el efecto entre el acreedor y el fiador, el cual se divide en dos momentos. El primero es antes del requerimiento de pago hecho al fiador. Esto se relaciona con el pago que el fiador hace al acreedor. Como lo hemos indicado, el fiador debe pagar en igualdad de condiciones que el deudor principal. De tal manera, si el fiador paga la obligación principal y ésta se encontraba sujeta a un plazo, es decir, no era actualmente exigible, el fiador no puede dirigirse contra el deudor deduciendo acción de reembolso, sino una vez que ha expirado el plazo de la obligación principal, según el artículo 1896 del Código Civil. Justifica lo anterior porque la precipitación del fiador puede privar al deudor de interponer defensas ante la acción del acreedor. El segundo momento es después del requerimiento del pago. En este caso se presentan 4 defensas o excepciones que podría realizar el fiador en contra del acreedor. El primero es el beneficio de excusión. Artículo 1879 del Código Civil. Es una facultad según la cual el fiador puede exigir al acreedor que antes de proceder en su contra se persiga la deuda en los bienes del deudor principal. Sin embargo, este beneficio se puede perder por la renuncia expresa del fiador cuando el mismo fiador se ha obligado solidariamente con el deudor o en caso de quiebra del deudor conforme al artículo 1883 del Código Civil. Y los efectos que genera este beneficio son la retarda de la persecución al fiador, puede originar una disminución o incluso una extinción en la responsabilidad del fiador y puede originar una extinción de la responsabilidad del fiador si el acreedor obtiene un pago total en los bienes del deudor principal. La segunda defensa es el beneficio de división, artículo 1887 del Código Civil. Se entiende por beneficio de división el derecho que tiene cada uno de varios fiadores para exigir al acreedor que la deuda se divida en partes iguales, y por ende que lo reciba solo la cuota que al primero corresponde en la obligación. No obstante, para que se pueda hacer uso de este beneficio, el fiador que lo invoca no debe haber renunciado al beneficio, que no se trate de fiadores solidarios y que se trate de fiadores de una misma deuda y de un mismo deudor. Asimismo, los efectos que trae consigo este beneficio es que de pleno derecho se entiende dividida la deuda. Excepción de subrogación, artículo 1902 del Código Civil. En doctrina, varios autores explican que esta excepción consiste en la facultad del fiador para exigir que se rebaje de la demanda del acreedor todo lo que el fiador podría haber obtenido del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal o que se declare extinguida la fianza en todo o en parte. Cuando el acreedor ha puesto al fiador, en el caso de no poder subrogarse, en sus acciones contra el deudor principal o los otros fiadores, o cuando el acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho de subrogarse. Del mismo modo, los requisitos para que exista la excepción son: la pérdida de las acciones deben producirse por hecho o culpa del acreedor, las acciones deben haber existido en manos del acreedor al momento de constituirse la fianza y debe tratarse de acciones útiles para el fiador. Agregando a lo anterior, los efectos de dicha excepción son la extinción de la fianza y disminución de la responsabilidad del fiador. Luego, tenemos por último las excepciones reales o personales, la cual esta no está tipificada en ningún artículo del Código Civil. El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personas del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal. En otras palabras, el fiador puede oponer al acreedor tanto las excepciones reales que emanan de la obligación como las excepciones personales suyas.
no podrá oponer en cambio las personales ajenas. Un segundo efecto que tiene el contrato de fianza es entre el fiador y el deudor principal. El efecto principal, según el artículo 1889 del Código Civil, es que el fiador que paga la deuda queda subrogado en los derechos que el acreedor tiene en contra del deudor, si ha transgredido con el acreedor. No puede pedir al deudor más de lo que realmente ha pagado. Por otro lado, el artículo 1890 del Código Civil prescribe que el deudor debe pagarle al fiador una indemnización que comprende 1. El total de lo pagado por el fiador. 2. El interés legal desde que hubiese hecho saber el pago del deudor, aunque no lo produjese para el acreedor. 3. Los gastos ocasionales al fiador después de poner en conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago. 4. Los daños y perjuicios cuando proceda. Ahora bien, existe otro efecto de un acuerdo al artículo 1896 del Código Civil cuando se realiza un pago anticipado por el deudor. El fiador que paga anticipadamente la obligación principal no puede subrogarse contra el deudor sino después de vencido el plazo de aquella. Y por último, según el artículo 1897 del Código Civil que nos detalla los derechos del fiador en contra del fiado antes del pago, es decir, del deudor, el fiador puede accionar contra el deudor antes de haber pagado para que éste lo releve o en su defecto preste garantía suficiente para asegurarse la satisfacción de sus eventuales derechos de subrogación en los casos siguientes. 1. Cuando el deudor es citado judicialmente para el pago. 2. Cuando el deudor deviene insolvente o realiza actos tendientes a la disminución de su patrimonio. 3. Cuando el deudor se obligó a relevarlo de la fianza dentro de un plazo determinado y éste ha vencido. Y 4. Cuando la deuda se ha hecho exigible. Y por último, el efecto entre los cofiadores. Este efecto es cuando existe más de un fiador. El efecto principal lo podemos evidenciar en el artículo 1886 del Código Civil. Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, y todos ellos se hubieran obligado a prestaciones iguales, cada uno responde por el íntegro de su obligación salvo que se haya pactado el beneficio de la división. Es así como ya lo hemos mencionado, el beneficio de la división faculta a los cofiadores a responder a la deuda por solo una parte. En la doctrina se discute la posibilidad de que el cofiador que pague más de lo proporcionalmente le corresponde quedará subrogado en los derechos del acreedor para exigir de los otros cofiadores que se les reembolse el exceso de lo pagado. De igual forma, el cofiador que paga más de la cuota que le correspondía solo puede demandar de los restantes cofiadores la parte o cuota que a estos corresponda en el exceso pagado, y no en su totalidad. Cabe advertir, sí, que el cofiador no podría entablar la acción subrogatoria contra aquellos cofiadores a quien el acreedor hubiera liberado de su obligación, porque si el acreedor no podía demandarlo, menos podría hacerlo el cofiador, pues está subrogándose en las acciones que tenía el acreedor. Teoría de riesgo del contrato de fianza. La teoría de riesgo como concepto se refiere a determinar qué es lo que pasa con un contrato de prestaciones recíprocas. En caso se diga que deja de ser exigible, el deudor de la prestación se verá perjudicado. En cambio, si dice que es exigible, será el acreedor de la prestación imposible. Esto sería lo que se conoce como riesgo de contraprestación. Para que la teoría de riesgo aplique, es necesario que se trate de un contrato con prestaciones recíprocas, porque el riesgo de contraprestación no se da en un contrato con prestación unilateral, ni en un contrato con prestaciones autónomas. También que la imposibilidad sea sobreviniente, ya que en caso de imposibilidad originaria, el acto jurídico sería nulo, y que la contraprestación sea aún posible. También que la imposibilidad recaiga sobre un bien o servicios determinados. Y también es necesario que la imposibilidad tenga como causa la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero. En este último caso, el contratante perjudicado podrá accionar contra el tercero. El último requisito es lo más característico de la teoría de riesgo, ya que ninguno de los contratantes incurrió en culpa, por lo que no sería justo que éste sufra un empobrecimiento. Y el contrato de fianza, al ser un contrato en el cual están el fiador y el acreedor, y respecto a las partes existe una obligación, es decir, la prestación a cargo del fiador, y en el Código Civil se estipula que éste tiene la obligación de cumplir determinada prestación, en garantía de una obligación ajena. Respecto a la prestación a cargo del acreedor,
En el código no se ha previsto prestación alguna a su cargo. Por ello se piensa que la fianza es un contrato con prestación única. Asimismo, es bueno que recordemos que el contrato fianza se establece entre un fiador y acreedor. De esta manera el deudor quedaría relegado de este trato. Entonces entendemos que siempre que nos encontremos frente a un contrato fianza, en realidad existen dos relaciones jurídicas de carácter obligatorio. Primero, previamente constituido entre un deudor y un acreedor, y la segunda, establecida entre un tercero fiador. De esta segunda relación obligacional es la que corresponde al deudor de la relación primigenia. Entonces entendemos que en caso el deudor original no cumpla con su prestación, le tocará a este deudor subsidiariamente realizarla. Se puede concebir al contrato de fianza como el acuerdo accesorio en virtud del cual un tercero llamado fiador tiene la obligación frente al acreedor a cumplir con una prestación determinada en garantía de la obligación ajena, de la cual su acreedor es también acreedor. De esta forma, el fiador no podrá ser obligado a cumplir con su prestación sin que antes se haga excursión de los bienes del deudor de la relación jurídica. Entonces, se entiende que la teoría de riesgo no aplicaría para el contrato de fianza, ya que este contrato tiene por objeto la promesa de pago por parte de un tercero de una obligación contraída por el deudor en favor del acreedor. Y como ya mencionamos, la función del contrato de fianza es garantizar el cumplimiento de la obligación. Garantías de un contrato de fianza. Creemos que sí aplican, ya que el contrato de fianza en sí tiene como función garantizar el cumplimiento de una obligación ajena. Asimismo, siempre que existe un contrato de fianza, existe la posibilidad de que el deudor cumpla y pague su deuda. Y de lo contrario esto no suceda, estaría el tercero fiador, que en caso el deudor original no cumpla con su obligación, a este le tocaría subsidiariamente cumplir. Por eso llegamos a la conclusión de que las garantías sí aplican para el contrato de fianza. En cuanto a los incumplimientos del contrato de fianza, estos se basan en lo estipulado en las cláusulas del contrato. En primer lugar, el incumplimiento del pago de todas o una de las comisiones e intereses pactados en la carta fianza. Con esto se deberá de pagar los intereses moratorios, por lo que se debe de realizar el pago de inmediato a favor del banco correspondiente al íntegro del monto por las cartas fianzas. En segundo lugar, el incumplimiento del reembolso al banco por los gastos en el que éste a causa de inicio en su contra de procesos administrativos, arbitrales, judiciales, referidos de manera indirecta o directa a las acciones de la carta fianza. En tercer lugar, otorgar pagos, dádivas, beneficios personales u otros parecidos que van en contra de la ley a funcionarios públicos, con la finalidad de obtener consentimientos u otros que pudiesen generar beneficios para uno mismo o para terceros. Y por último, vincularse a la comisión de delitos contra la administración pública, casos de corrupción o actividades ilícitas. La extinción. El contrato de fianza puede extinguirse de dos formas, vía directa y vía secuencial. Con respecto a la vía directa, esta se extinguirá, sin embargo, subsistirá la obligación principal. En cambio, en la segunda, la fianza se va a extinguir como consecuencia de la extinción de la obligación principal. En ambos casos, la extinción puede ser parcial o total. Luego de señalar que la fianza se extingue por los mismos medios que las obligaciones, se estipulan tres situaciones: el relevo de la fianza, cuando se interpone la excepción de subrogación y cuando se extingue la obligación principal parcial o totalmente. Además, se pueden observar diversos modos de extinguir dicho contrato. En primer lugar, tenemos al pago, referente al incumplimiento del pago, por lo que se daría la resolución del contrato. En segundo lugar, la dación de pago, que es cuando se opera el deudor principal y acreedor una dación de pago, en pago, y se entrega un objeto que no correspondía a lo previamente pactado, lo cual se extinguiría el contrato. En tercer lugar, tenemos a la novación, que es el objeto propio de la novación es extinguir la obligación conjuntamente con sus accesorios y garantías, y entre ellas la fianza. En cuarto lugar, la compensación. Eso indica que si se extingue la obligación principal por compensación, de igual manera se extinguirá la fianza. En quinto lugar, se encuentra la remisión,
que es cuando el acreedor remita o condona la obligación principal, esta queda extinguida. Y por último, la confusión. En caso de calidades del acreedor y el deudor principal se confundan, se dará la fianza como extinguida. Ahora bien, respecto al Código Civil y Doctrina, el contrato de fianza en la legislación peruana está regulado en el artículo 1868 del título 10 en la segunda parte del libro séptimo referente a fuentes de obligaciones, donde se menciona lo siguiente. Artículo 1868, definición. Por la fianza, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación en garantía de una obligación ajena si ésta no es cumplida por el deudor. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor, sino de otro fiador. De la definición que nos da nuestro Código Civil se desprenden las partes intervinientes en el contrato de fianza, que son el fiador y el acreedor, además de la prestación que está a cargo de una de estas partes, que es garantizar la obligación de un tercero en caso ésta no sea cumplida por el deudor. Ahora bien, según el jurista Walter Gutiérrez, la fianza es un contrato de garantía y así debe ser estudiado porque esa es su naturaleza y función. Si bien la fianza fue inicialmente pensada y diseñada para garantizar obligaciones de dar, en particular aquellas que dan sumas de dinero, actualmente esta garantía se utiliza sin problema también en obligaciones de hacer e incluso en obligaciones de no hacer. Por otra parte, según Luciano Barchi, referente a las relaciones que existen en el contrato de fianza, dice que en la fianza existen, pues, dos relaciones obligatorias. Una, la relación obligatoria entre el deudor y el acreedor, que es la obligación garantizada, y dos, la relación obligatoria entre el fiador y el acreedor, que es la obligación fideiussoria, y la relación de fianza. El contenido de la relación de fianza corresponde al de la obligación garantizada. Ahora bien, respecto a la jurisprudencia, hemos encontrado una casación de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil Permanente número 4968-2017, Lima. ¿Cuáles son las partes intervinientes? Tenemos al fiador, que es el BBVA Banco Continental, el fiado, que es ASFA Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, y el acreedor era Plan Copesco Nacional. ¿Cuál era el asunto? La demandada, ASFA Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, había interpuesto un recurso de casación contra la sentencia de vista de fecha de 10 de agosto del 2017, la cual confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda sobre obligación de dar suma de dinero. ¿Cuáles son los antecedentes? El BBVA Continental emitió 5 cartas fianzas a favor de ASFA Contratistas, de las cuales una era con Plan Copesco Nacional y las otras 4 fueron con Servicios de Parques de Lima. Las 5 cartas de fianzas fueron ejecutadas, por lo que la fiadora, mediante diversas cartas notariales al fiado, donde requería que cumpla con pagarles el monto de fianza y pese a diversos requerimientos no se ha cumplido con la cancelación de las deudas. ¿Qué dijo la sentencia de primera instancia? En fecha 6 de diciembre del 2017, el cuarto juzgado civil de su especialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero en consecuencia que la demandada ASFA Contratista Generales Sociedad Anónima Cerrada cumpla con abonar a la parte demandante BBVA Continental la suma total de 202.329 soles. ¿Qué dijo la sentencia de segunda instancia? En fecha 10 de agosto del 2017, la primera sala comercial permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima expide la sentencia de vista confirmando la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero. Finalmente, en casación, la Sala Suprema declara infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada ASFA Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista de 10 de agosto del 2017. Ahora bien, respecto al derecho comparado, la legislación italiana. La fianza y en consecuencia el contrato de fianza es una institución que se regula en el título tercero
del libro cuarto del Código Civil Italiano, que está dedicado a los contratos nominados en su capítulo 12. El legislador italiano ha seguido el rastro del artículo 211 del Código Napoleónico, pues dice que el fiador es aquel que, obligándose personalmente al acreedor, garantiza el cumplimiento de una obligación de otro. Sin embargo, aquí nos podemos dar cuenta que en dicha disposición no se hace referencia especialmente al contrato de fianza en sí, sino que a lo que se está refiriendo es a la función que cumple el contrato en la esfera jurídica. Empero, podemos llegar a la definición del contrato de fianza. La podemos encontrar en la doctrina italiana, donde Fragali establece que es una relación por la cual el fiador es compelido a cumplir la obligación cuando el deudor garantizado no ha cumplido la prestación por la cual ha surgido la garantía de fianza. Ahora bien, la legislación española. En España, el Código Civil vigente de 1889 regula la institución de la fianza en su libro 14 del libro cuarto de los artículos 1822 a 1856, el cual se estructura en 4 capítulos y el segundo de ellos está dividido en 3 secciones. Esta reglamentación, al igual que la legislación italiana, tiene la influencia del Código Civil francés. El Código Civil español, en su artículo 1822, párrafo primero, establece que por la fianza se obliga uno a pagar o a cumplir por un tercero en caso de no hacerlo éste. Ergo, en el contrato de fianza una parte, denominado el fiador, asume la obligación contraída por un tercero frente al acreedor, en caso de que el tercero no cumpla con la obligación principal. Ahora bien, en el párrafo segundo se establece que, si el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la sección cuarta del capítulo 3 del título 1 de este libro. Esto hace referencia a lo regulado en las obligaciones solidarias, lo que hace que el acreedor pueda tomar acciones simultáneas frente al deudor principal como a su fiador. En la legislación brasileña. En la legislación brasileña se reglamenta en el artículo 818 de su Código Civil, donde se expresa indubitablemente que la fianza se debe entender como un contrato, donde se debe tener en cuenta que no es suficiente la manifestación de voluntad del fiador, sino que también se debe de importar la aceptación del acreedor, lo que nos hace concluir que el contrato de fianza en este ordenamiento jurídico es bilateral, pues se presentan 2 actos de voluntad y su contenido debe estar establecido por ambas partes. Además, como todo negocio jurídico, el contrato de fianza debe atender a los presupuestos generales de validez, los cuales están previstos en el artículo 104 del Código Civil brasileño, los cuales son 1. Capacidad de las partes, 2. Objeto lícito, posible, determinado o determinable y, finalmente, la forma prescrita. En la legislación mexicana, la fianza se estipula en el artículo 2794 del capítulo 2 del título 13 del Código Civil mexicano, donde se establece que la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Podemos notar que en el presente artículo la ley no exige formalidad alguna para la validez de este contrato, por lo que se puede afirmar que debe ser consensual, donde solo basta el solo consentimiento, cualquiera que sea la manera en la que se manifieste, pues en los términos que se presenta este artículo, la fianza se perfecciona con el acuerdo de las voluntades del fiador y el acreedor, lo que no hace menester la voluntad del fiado. Contrato de hospedaje. Mediante el contrato de hospedaje, una de las partes se obliga a prestar a la otra servicios de naturaleza diversa. En ese sentido, esos servicios giran en torno a una prestación principal que sería el alojamiento. Por otro lado, la otra parte se obliga a pagar un precio global por un conjunto de prestaciones. En el Código Civil peruano, la definición de hospedaje se encuentra señalado en el artículo 1713, indicando que por el hospedaje, el hospedante se obliga a prestar al huésped albergue y adicionalmente alimentación y otros servicios que contemplan la ley y los usos, a cambio de una retribución. Esta podría ser fijada de forma de tarifa por la autoridad competente si se trata de hoteles, posadas u otros establecimientos similares. Características generales y específicas. Es un contrato principal, debido a que no se requiere la existencia de otro contrato para ser constituido. Es consensual, debido a que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes.
Es temporal debido a que la prestación que es objeto del contrato se desarrollará por un tiempo determinado convenido por las partes. No es usual que el plazo de este sea permanente debido a que los costos que este implicaría y porque existe la otra figura contractual. Es un contrato de prestaciones recíprocas debido a que existen obligaciones de ambas partes contractuales, lo que se debe satisfacer para el desenvolvimiento correcto del contrato. Es oneroso debido a que existe una retribución que puede ser dineraria o no, que será enviada y recibida por una parte contractual a otra. Es conmutativo debido a que las partes tienen obligaciones partes y sus obligaciones. Como parte de este contrato tenemos a el hospedante, quien es el dador del servicio y receptor de la retribución. Las obligaciones del hospedante son 1. Mantener en buenas condiciones el aseo y el funcionamiento de los servicios. 2. Exhibir un tarifario y las cláusulas de contratación. Y 3. El actuar con diligencia con el cuidado de los bienes recibidos en depósito. Asimismo, el hospedante asume la calidad de depositario por joyas, dinero, documentos y demás bienes recibidos en custodia del huésped. Según el artículo 1717 del Código Civil, tiene a su favor el derecho de retención sobre los equipajes y demás bienes entregados o introducidos por el huésped, para que estos respondan preferencialmente por el pago de la retribución del hospedaje y por los daños y perjuicios que aquel hubiera causado al establecimiento hasta su cancelación. Por otro lado tenemos al huésped, quien es el receptor del servicio y dador de la retribución. El huésped tiene las siguientes obligaciones, que sería 1. Pagar la retribución, 2. Declarar los objetos de uso común introducidos por él y permitirse compruebe su exactitud. Y 3. Informar al hospedante la sustracción, pérdida o deterioro de los bienes introducidos en ese establecimiento cuando tenga conocimiento de ello. Además, según el artículo 1715 del Código Civil, el huésped tiene derecho a exigir del hospedante que la habitación presente las condiciones de aseo, funcionamiento de servicios normales y que los alimentos, en su caso, correspondan a los requisitos de calidad e higiene adecuados. Finalmente, las partes constituyen una relación jurídica contractual que no es limitada de forma exclusiva a brindar cobijo, hotelería o pensión de una persona natural o jurídica, lo que implica una prestación simple o básica. Además también que pueda sumarle otras prestaciones legales o propias de las prácticas que son usuales y comunes de un determinado grupo social. Eso supone que tener un contrato de prestaciones ajenas. La naturaleza de este contrato tiene como causa la movilidad de las personas no domiciliadas en un determinado lugar. Elementos reales objeto del contrato. En doctrina se considera que el objeto del contrato de hospedaje es completo porque comprende diversos servicios. 1. El uso de los muebles de ajuar de la localidad. 2. El uso y disfrute de la localidad de alojamiento. 3. El disfrute de los servicios de hospedante y de la servidumbre que éste paga. 4. El consumo de algunos bienes consumibles al primer uso que serán inherentes al uso de alojamiento, como son los combustibles de calefacción y alumbrado, fluido eléctrico, gas, agua, etc. En el hospedaje con alimentos, el consumo de estos más el uso de accesorios indispensables a la alimentación. Y 6. El precio que el huésped debe pagar al hospedante, el cual suele ser de mutuo acuerdo por las partes. Clases del contrato de hospedaje. Existen varios tipos del contrato de hospedaje, pero las siguientes son las más resaltantes. El contrato de hospedaje en hotel. Este tipo de contrato es el más común. Usualmente son habitaciones independientes que pueden ser individuales en donde se incluyen servicios como limpieza, recepción y comida. El contrato de hospedaje en hostal o hotel. Este contrato en realidad lo que renta es una cama y el área común es compartida, que se refiere a baños, lavabos, comedor, etc. En este tipo de contratos se puede hacer por días, semanas o meses. Luego tenemos el contrato de hospedaje resort. Es un contrato en el cual además de hospedaje se ofrecen actividades recreativas como bares, albercas, spa, restaurantes y más. Es un tipo de hospedaje todo incluido en el que el hotelero se compromete a brindar todos los servicios sin ningún costo adicional. Y por último, el contrato de hospedaje camping. En este contrato se da acceso a una propiedad privada con tiendas de campaña que se usa para pasar la noche y usualmente no tiene comodidades. En este contrato el hotelero tiene la obligación de proveer seguridad. Formalidad del contrato.
En nuestro ordenamiento jurídico no existe una formalidad exacta para ese contrato. No obstante, como sucede en la mayoría parte de los contratos, el momento exacto en el que se entiende perfeccionado dicho contrato de hospedaje dependerá del medio de comunicación a través del cual el cliente haya decidido celebrar dicho contrato. En este sentido, existen distintas vías en las que el huésped puede acudir, desde celebrar el contrato físicamente en el establecimiento hotelero, lo cual resultará poco usual, hasta celebrarlo a través de cualquier medio de comunicación a distancia, como puede ser el teléfono, el correo electrónico o el fax. En numerosas ocasiones también dispondrá de la opción de celebrarlo a través de la página web del propio establecimiento o de la otra que publicite. Luego tenemos los efectos jurídicos. Uno de los efectos jurídicos que conlleva este contrato es la responsabilidad del hospedante. La primera nos podemos encontrar con el artículo 1718, diciendo que el hospedante responde como depositario por el dinero, joyas, documentos y otros bienes recibidos en custodia del huésped, debiendo poner en su cuidado la diligencia ordinaria que corresponda a las circunstancias de la persona, del tiempo y lugar. Igualmente, el hospedante responde los objetos de uso corriente introducidos por el huésped siempre que éste cumpla las prescripciones de aviso que estará fijada en un lugar visible de las habitaciones. El hospedante, según lo señala el artículo 1721 del Código Civil, no puede negarse a recibir en custodia o a que se introduzca dinero, joyas, documentos u otros bienes, sin justos motivos. En esta misma línea se considera justos motivos para la negativa de recibir dichos bienes y enseres el exceso valor de los bienes en relación con la importancia del establecimiento, así como la naturaleza de los objetos, en cuanto constituyen obstáculos respecto a la capacidad local. Asimismo, la responsabilidad del hospedante por la custodia de los bienes depositados o introducidos se extiende a los actos u omisiones de los familiares que trabajan con él y a sus dependientes. Por otro lado, según lo dispuesto por el artículo 1724 del Código Civil, el hospedante no tiene responsabilidad si prueba que la sustracción, pérdida o deterioro de los bienes introducidos por el huésped se debe a su culpa exclusiva o de quienes lo visiten, o acompañen o sean dependientes suyas, o si tienen como causa la naturaleza o vicio de ellos. Por añadidura, el hospedante cuenta con un derecho, según el artículo 1720 del Código Civil, a solicitar del huésped, dentro de los 24 horas de su ingreso, una declaración escrita de los objetos de uso común introducidos, así como comprobar su exactitud. Ahora bien, las obligaciones del huésped es que éste debe comunicar al hospedante la sustracción o deterioro de los bienes introducidos, tan pronto tenga conocimiento de ellos. De no hacerlo, quedará excluido de la responsabilidad del hospedante, salvo cuando tales hechos se produzcan por dolo o culpa inexcusable de este último, conforme al artículo 1723 del Código Civil. Teoría de riesgo en contrato de hospedaje. Si el cumplimiento del contrato supone la correcta prestación del servicio por parte del industrial y de la misma manera el puntual pago del importe por parte del cliente, se entendería que el cumplimiento del contrato de hospedaje se da cuando no se prestan los servicios convenidos, o por el contrario, cuando no se satisfacen los importes que corresponden a los servicios brindados. Es necesario tomar en cuenta que el contrato de hospedaje descansa básicamente en sus lineamientos originarios pertenecientes al derecho privado. La teoría de riesgo sí aplica al contrato de hospedaje, ya que hay una prestación recíproca, tanto al brindar los servicios de hospedaje y todo lo que envuelve este concepto, como la obligación que tiene el cliente de satisfacer los pagos de manera puntual. Asimismo, existen posibilidades de poder incumplir dichas obligaciones, por lo que sí consideramos que la teoría de riesgo aplique al contrato de hospedaje. Garantías del contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje se estipula en el artículo 1713 del Código Civil. En dicho artículo se estipula que el hospedante se obliga a prestar al huésped albergue y adicionalmente alimentación y otros servicios que contemplan la ley y los usos. Todo esto a cambio de una retribución. Asimismo, el huésped cuenta con el derecho a exigir al hospedante que el ambiente brindado esté en óptimas condiciones, tanto de aseo y funcionamiento de servicios normales y básicos, y que los alimentos respondan a los requisitos de calidad e higiene exigidos. Asimismo, el huésped tiene la obligación de cumplir con el pago requerido por el hospedante de manera puntual y completa. De no suceder de esta manera, los equipajes y demás bienes del huésped pueden ser retenidos, y el hospedante podría retenerlos hasta que el huésped cumpla con el pago del servicio brindado. Al existir en este tipo de contrato dos partes en las que ambas realizan una prestación, es necesario de alguna manera garantizar que estas obligaciones se cumplan. Por ello, en el Código Civil los artículos 1717, 1718 y 1719, entre otros,
buscan proteger y asegurar que se cumplan las obligaciones de dicho contrato, por lo cual llegamos a la conclusión de que las garantías sí aplicarían a este tipo de contrato. De acuerdo a los incumplimientos del contrato de hospedaje, estos surgen bien cuando no se prestan los servicios convenidos o bien cuando no se satisfacen los importes correspondientes a dichos servicios. Con respecto a los incumplimientos de este contrato, el esquema de las diversas causas que originan el incumplimiento del contrato de hospedaje se establecen en causas justificadas y causas injustificadas. Con respecto a las causas justificadas, se dividen en tres: fuerza mayor, referentes únicamente al industrial y referentes únicamente al cliente. La fuerza mayor, esta causa puede afectar tanto indirectamente al industrial como al cliente, ya que no depende de la voluntad de ninguna de las partes, como lo puede ser en casos de incendios, terremotos, explosiones o un evento extraordinario e imprevisible. En referentes únicamente al industrial, tocaremos 3 puntos. En primer lugar, la muerte. Se incluye la muerte del industrial como causa. Sin embargo, en estas ocasiones los directivos no suponen la extinción del contrato, aunque podría serlo la disolución por cualquier causa de la sociedad. Además, tratándose de la muerte de cualquiera de las partes, no se dará la extinción del contrato a excepción del cierre del establecimiento. En segundo lugar, la quiebra. Esta se considera como causa de extinción y por consiguiente de incumplimiento la quiebra del industrial. Los efectos son los mismos en la relación a la muerte. Por último, en tercer punto, se encuentra la realización de obras. Se señala también que esta en el establecimiento es considerado como el incumplimiento del contrato siempre y cuando se encuentre totalmente acreditada. En referentes únicamente al cliente, al igual que en el anterior, se divide también en 3 puntos: accidente, enfermedad y muerte. Con respecto al accidente, en este caso existirán 2 supuestos para analizar. El primer caso es el cual el cliente sufre el accidente luego de hacer la reserva. Quedará a disposición de la empresa la cantidad recibida, ya que la empresa no tiene por qué salir perjudicada por este acto. En segundo caso, el cual el cliente sufre un accidente en las instalaciones del industrial, parece que en principio no debe de resultar afectada la relación de hospedaje. En el segundo punto, acerca de la enfermedad, para que ésta se debe de hacer la misma distinción que para el accidente. En caso la enfermedad surja en la estancia a causa de otro huésped, el industrial debe hacerse responsable por los daños y perjuicios, mientras que si por negligencia del cliente este contagia a otros huéspedes, el industrial puede romper la estadía de este finalizando el contrato. En cuanto a la causa de muerte, si esto ocurre por un accidente o un acto involuntario, sus herederos o acompañantes no estarán sujetos al pago de los servicios, por lo que quedará extinguido el contrato. En caso este ocurra por negligencia del industrial, el establecimiento quedará obligado a indemnizar a sus herederos del cliente. Ahora bien, tratando las causas injustificadas, estas se dividen de igual forma que las justificadas, en referentes únicamente al industrial y referentes únicamente al cliente. En la primera mencionada, se tratan acerca de 3 puntos: la sobrepreocupación, incorrecta prestación de servicio e interrupción en la prestación del servicio. Con respecto a la primera, esta se refiere al incumplimiento de reservas, es decir, contratar reservas por encima de las capacidades del alojamiento. En la segunda, otra causa injustificada de incumplimiento, que es incorrecta prestación de servicio, es que en ocasiones puede suponer un pretexto para encubrir la anterior, la cual es ofrecer el alojamiento en condiciones distintas a las pactadas. También es causal de extinción. Y la tercera, que es interrupción en la prestación de servicio, constituirán por tanto la causa injustificada de incumplimiento todas las actuaciones del industrial por las que de manera directa o indirecta pretendan el desalojo del cliente antes de la fecha convenida, tales como la demora en la prestación de servicios,
la no prestación de alguno o algunos de los que lleva implícito el contrato, etc. En referentes únicamente al cliente, el primer punto a tocar es la incomparecencia. Con esto nos referimos a cuando el cliente ha realizado una reserva en el alojamiento y no se presenta en la fecha pactada ni en los días posteriores a la duración de su estancia. En el segundo punto es el comportamiento incorrecto. En caso de comportamiento incorrecto por parte del cliente, ya sea conductas contrarias a la moral, convivencia o higiene o en contra de las buenas costumbres del establecimiento, ya no tendrá derecho a continuar en este. Por ende, se extinguirá el contrato. Y por último, se encuentra el impago. Esta última causa es la falta de pago durante o al término de la estadía. Incumpliendo la obligación principal del cliente, quedará por finalizado el contrato del hospedaje. La extinción del contrato de hospedaje. Con respecto a la extinción del contrato de hospedaje, ésta se extinguirá en los siguientes eventos: por vencimiento del plazo pactado, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes y puntualmente por el incumplimiento del pago del precio a cargo del cliente o por incumplimiento del pago de los alimentos, bebidas o demás servicios complementarios que el cliente hubiera cargado a la habitación o a su cuenta personal. En los eventos en que, a juicio exclusivo del establecimiento, el comportamiento o la indumentaria del cliente atente contra la tranquilidad y o salubridad de los demás huéspedes o de los visitantes del establecimiento. Por realizar actividades no permitidas dentro del hotel, más aún cuando se afecten a otros huéspedes, visitantes o usuarios, y sin perjuicio del pago que deberá ser en los términos que se establezcan más adelante. Por último, es importante mencionar que la terminación del contrato no exonera ni libera al cliente del pago de los saldos pendientes. Ahora bien, en cuanto al Código Civil y Doctrina, en la legislación peruana, propiamente dicho, en nuestro Código Civil, el contrato de hospedaje es una figura jurídica nominada y típica, regulada en los artículos 1713 al 1727, y en el artículo 1713, donde se menciona que, por el hospedaje, el hospedante se obliga a prestar al huésped albergue, y adicionalmente alimentación y otros servicios que comprendan la ley y los usos, a cambio de una retribución. Esta podrá ser fijada en forma de tarifa por la autoridad competente si se trata de hoteles, posadas u otros establecimientos similares. De esto podemos concluir que la relación contractual no se limita solamente a brindar hospedaje, sino que se le pueden sumar otras prestaciones que son propias de las prácticas y usos comunes del sector, lo que nos hace pensar que estamos frente a un contrato de prestaciones complejas. Ahora bien, según Manuel Muro Rojo, señala que, en cuanto al elemento subjetivo, en este contrato las partes son el hospedante y el huésped. El hospedante puede estar organizado como una persona natural, negocio unipersonal o persona jurídica. Y en cuanto a los elementos objetivos, el hospedante está obligado a prestar alojamiento o albergue en las habitaciones de su local y adicionalmente alimentación y otros servicios que puedan haberse convenido. Además, el hospedante asume una obligación subsidiaria y consecuente responsabilidad respecto a la custodia o eventual depósito de los bienes del huésped. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia, emisor: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Número de expediente 02603-2019 ECIB 00153. Número de sentencia 02603-2019 SSEN 01125 de fecha 1 de diciembre del 2019. Las partes son el huésped, que es Cristina Mari Cosi, y el hospedador Barayo Comercial S.A. Asunto: la recurrente solicita que se condene a los demandados Barayo Comercial S.A. y al Hotel Secret Royal al pago de $525,000 estadounidenses en beneficio de la demandante Cristina Kosic
por concepto de indemnizaciones en daños y perjuicios provocados por la falta contractual de obligación de seguridad, la cual deviene en una responsabilidad objetiva de dicha obligación hotelera en acatamiento a lo establecido por los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil de República Dominicana. ¿Qué se falló? La Sala de Apelaciones condena a la parte recurrente, la señora Cristina Cosic, al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los licenciados Luis Miguel Rías Irujo, José Ramón Gomera, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Esto porque no existe una falta atribuible a las entidades recurridas, al no haberse demostrado que la caída por parte de la señora Cristina Cosic haya sido por incumplimiento de la obligación de seguridad derivada del vínculo contractual existente entre ambas partes. Ahora bien, respecto al derecho comparado. En la legislación italiana, el contrato de hospedaje está reglamentado como un contrato mixto, en que la función resulta de la combinación de sus diferentes contratos típicos, pues se encuentran elementos de los contratos de arrendamiento, contratos de obra, depósito y eventualmente la de suministro. Por lo tanto, la función económica del contrato de hospedaje en la legislación italiana es distinta respecto a la de cualquier otro contrato, puesto que mediante el hospedaje, cuya causa es onerosa, una de las partes intervinientes, el huésped, pretende un alojamiento que puede ir acompañado de otros servicios por un tiempo determinado, mientras que la otra parte, el hotelero, lo que pretende es una remuneración en contraprestación al alojamiento y servicios que haya ofrecido al huésped durante el tiempo de su estancia. Ahora bien, en la legislación española, en el derecho español se tiene la naturaleza de un contrato atípico y a su vez compleja y de tracto sucesivo en el que se combina el arrendamiento de cosas referido a la habitación, el arrendamiento de servicios referido a los servicios personales que ofrece el complejo hotelero y el depósito referido a los efectos personales que introducen los clientes, como por ejemplo objetos de gran valor. Es además un contrato de duración limitada en el tiempo, precisamente por la propia naturaleza del mismo, y ello por cuanto el hospedaje no es un arrendamiento sujeto a prórroga forzosa, no pudiendo admitirse la perpetuación limitada en el tiempo del uso a favor del huésped. Ahora bien, en la legislación brasileña, dado que en Brasil se le da una gran importancia al desarrollo del sector turismo, es que el contrato de hospedaje tiene una denominación diferente, que se le llama entonces contrato de alojamiento turístico. Es por lo tanto considerado como un contrato atípico e innominado. Estos contratos denominados atípicos e innominados tienen su respaldo y reconocimiento por el Código Civil brasileño en su artículo 425, donde se les reconoce como lícito a las partes estipular contratos atípicos, siempre que se observen las formas generales de la contratación y de la legislación. Es por esto que, en la legislación brasileña, el contrato de alojamiento se encuentra caracterizado como un contrato de adhesión, ya que no requiere previa negociación de todas las cláusulas contractuales, bastando que el cliente solicite una habitación al personal de la recepción y estará contratando el alojamiento, toda vez que las estipulaciones son unilaterales, fijadas por el hotel y no por ambos, hotel y huésped. Las cláusulas deberán ser interpretadas de forma favorable al adherente, es decir, al consumidor. Por último, en la legislación mexicana, el contrato de hospedaje está regulado en el artículo 2666 del Código Civil Federal Mexicano, donde se estipula que el contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprometiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. En cuanto a nivel doctrinal, esta se encuentra en un punto incierto, ya que se discute mucho el carácter jurídico de este contrato. Hay quien ve el arrendamiento de cosas combinado con una prestación de servicios y otro que ve el contrato innominado mixto y otras posturas que consideren que es de carácter complejo, porque en él se encuentran elementos diversos de diferentes contratos.